Buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo encuentro de las primeras jornadas de la residencia del laboratorio de TESEBA. La idea, como les conté en el primer encuentro, de estas jornadas surge obviamente de la necesidad de querer seguir aprendiendo y buscar más herramientas para nuestro crecimiento profesional, y con la idea de invitar a gente y a profesionales de distintas áreas que sean conocidos, que nos puedan brindar y dar un poco más de conocimientos para seguir creciendo. En esta oportunidad vamos a tener a Heidi Díaz de Arce. Ella es bioquímica, egresada de la Universidad de La Habana, y es doctora también en ciencias, en virología molecular, también de la misma universidad. Fue titular en investigación y ha dirigido proyectos de investigación, y ha estado involucrada en el proceso de validación de métodos de diagnóstico, tanto de inmunoensayos como de métodos de biología molecular, y ha trabajado siempre relacionado a lo que es secuenciación, tanto de primera generación como Sanger, como de segunda generación en lo que es NGS, y actualmente se desempeña como bioquímica en el laboratorio de secuenciación del Hospital Italiano. Ella en esta oportunidad no va a estar con cámara, pero ya vamos a pasar directamente a la presentación que trajo esta tarde. Así que bueno, bienvenido. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta charla en la que lo que pretendo es que hagamos un recorrido a través del diseño y la validación de los ensayos basados en tecnologías de ADN para la detección de variantes germinales que se asocian con trastornos hereditarios. Así que de eso va a versar la conversación. Y bueno, ante todo algunas definiciones para enfocarnos en el tema que vamos a tratar, ¿no? En el alcance de los diferentes aspectos que vamos a tocar. Entonces vamos a hablar sobre trastornos genéticos hereditarios, y entendemos por esos trastornos aquellas enfermedades que son provocadas por cambios patológicos en el material genético y que por tanto puede ser heredado por la descendencia. Es decir, que una enfermedad genética, para que sea heredable, debe estar presente en las células de línea germinal, en los óvulos y en los espermatozoides, y no así en las células somáticas. Por tanto, la combinación de genes de los miembros de la pareja son decisivos a la hora de heredar determinadas variantes. Es decir, vamos a hablar de enfermedades genéticas, pero solo de enfermedades asociadas con trastornos germinales. Entonces tenemos básicamente podemos hablar de tres tipos de este tipo de enfermedades. Las podemos clasificar en enfermedades monogénicas, que son enfermedades hereditarias que están causadas por mutaciones o variantes que están localizadas en un solo gen, de las cuales se conocen más de 6.000 enfermedades que son monogénicas y tienen una prevalencia de un caso por cada 200 nacimientos. Aún así es inferior a la frecuencia de las enfermedades poligénicas o multifactoriales, que son la segunda tipo de enfermedad. Son enfermedades, en este caso, multifactoriales, también conocidos como poligénicos, en las cuales una combinación de diferentes factores ambientales crean el ambiente necesario para ser susceptible al individuo a la aparición de estas enfermedades. Las enfermedades monogénicas pueden seguir diferentes patrones de herencia, ¿no? Pueden ser enfermedades con una herencia autosómica dominante, en el cual solo se necesita la copia de un gen para que la persona esté afectada con la patología. Y normalmente uno de los progenitores de la persona afectada padece la enfermedad y tiene un 50% de probabilidad de ser transmitido a la descendencia. Tenemos las enfermedades autosómicas recesivas, que son bastante comunes también, y las enfermedades que están ligadas a los cromosomas sexuales. Las enfermedades poligénicas o multifactoriales no siguen este patrón de herencia mendeliano y pueden comportarse
como herencia dominante con penetrancia incompleta, como ocurre en diferentes tipos de cáncer hereditario. Y tenemos también las enfermedades mitocondriales, que son enfermedades más poco usuales, es decir, menos frecuentes, que generalmente son desórdenes que resultan de deficiencias en una o más proteínas que están localizadas en las mitocondrias y por tanto están involucradas en desórdenes del metabolismo y siguen un patrón de herencia materna. Así que bueno, dados esos conceptos preliminares, vamos a comenzar con las etapas del proceso, desde el diseño hasta la validación. Vamos a tocar las distintas etapas: diseño, optimización de los ensayos, la validación y por último el manejo de la calidad. El diseño y la validación de la prueba requieren ante todo diferenciar qué uso le vamos a dar a la prueba. Tenemos que establecer qué evidencia demostrada es la que nos proporciona la seguridad de que el ensayo o los ensayos van a funcionar de forma consistente. Un segundo. A ver, es decir, pasé. La optimización del ensayo se refiere, bueno, como se entiende, a la optimización de los parámetros del ensayo en cuanto a reactivos, a los diferentes pasos, para lograr los parámetros de desempeño que esperamos. Y luego, cómo lo vamos a validar desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista clínico, y todo esto tiene que estar enmarcado en todo un sistema de control y aseguramiento de la calidad que entendemos como manejo de la calidad. Pasando ya al diseño. Comenzamos a hablar del diseño y tenemos que comenzar a ver cuál es la relación entre la genética, el genoma, el gen y la enfermedad. Entonces, ante todo, cuando nos proponemos desarrollar una prueba, tenemos que conocer cuál es la relevancia clínica de los genes y las variantes que vamos a investigar con relación a la enfermedad. Y por tanto debemos preguntarnos y dar respuesta a algunas cosas, como por ejemplo si el gen que vamos a abordar está asociado con la enfermedad y cuáles son los mecanismos por los que las variaciones en el ADN causan el trastorno. Si esa variante o las variantes que queremos detectar son causales y sobre todo si la información sobre estas variantes afecta la gestión médica. En algunos casos, en muchos casos, está ampliamente documentado y es muy conocido cuál es esa asociación gen y enfermedad, pero cuando no es así, entonces se sugiere consultar con un Clinical Genome, ahí les dejo la cita, o también se puede revisar OMIM, es decir, Online Mendelian Inheritance in Man, que es el compendio de genes humanos y fenotipos genéticos, que es en realidad un catálogo de trastornos mendelianos que está disponible, muy actualizado, es gratuito. Luego hay que conocer el patrón de herencia. Por ejemplo, en el caso de fibrosis quística, que está causada por variantes patogénicas presentes en el gen CFTR, que está ubicado en el cromosoma 7, el fenotipo, el patrón de herencia, el fenotipo es autosómico recesivo. En tanto, en diferentes genes relacionados con susceptibilidad a diferentes cánceres hereditarios, como puede ser BRCA1 y BRCA2, que portan variantes patogénicas que confieren susceptibilidad al cáncer de mama y ovario, el patrón de herencia que se exhibe es autosómico dominante. También tenemos casos como el síndrome de X frágil, que es la forma más común de discapacidad intelectual hereditaria, que tiene un patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X, y así tenemos diferentes patrones. Luego es importante definir cuáles son las variantes que nos interesa capturar o detectar. Si son variantes de nucleótidos simples, si se trata de pequeñas inserciones y de lesiones, si son variantes sin sentido o variantes con cambio de sentido, variantes con corrimiento del marco de lectura o de splicing, o si son variantes que afectan el número de copias, o si son variantes estructurales, cada una de esas variantes tiene diferente grado de complejidad y se adaptan a ellas algunas tecnologías mejor que otras. Por tanto, es importante ante todo definir el espectro de variantes que nos interesa detectar. Y por supuesto, tenemos que saber cuáles son las variantes que no podemos dejar de
buscar, de interrogar, porque son las variantes más frecuentes, más prevalentes, con más relevancia clínica. Es decir, en el diseño todos estos aspectos son importantes antes de comenzar a pensar en qué ensayo vamos a desarrollar. Entonces nos encontramos con un menú de opciones que van desde ensayos que son sencillos a ensayos que son más complejos, y tenemos entonces que tener en cuenta diferentes aspectos a la hora de seleccionar la tecnología o la metodología sobre la que vamos a sustentar la prueba, ¿no? Entonces, ante todo, tenemos que pensar en el uso clínico que tenemos previsto para la prueba. Por tanto, es muy importante el tiempo de respuesta que necesitamos para determinado uso clínico. También considerar la matriz del espécimen con el que se va a trabajar, que puede ser saliva, sangre en el caso de germinal. Hacer una estimación de cuáles van a ser los costos en cuanto a mano de obra, tiempo, reactivos, y con qué capacidades técnicas, tanto de recursos humanos como de plataformas de equipamiento, contamos para desarrollar la prueba. También de antemano tenemos que saber si vamos a escalar o no en el futuro. Y luego decidir en qué tipo de ensayo estamos pensando. Si es un ensayo que deseamos desarrollar en el laboratorio, o por el contrario vamos a comprar ensayos que pueden ser RUO o IVD. Como vimos anteriormente, qué genes o qué variantes, qué tipo de variantes vamos a incluir en la prueba. Cuál combinación gen-variante es absolutamente necesaria que esté presente, qué tamaño de región genómica vamos a cubrir. Es decir, no es lo mismo detectar unas pocas variantes que un exoma, que diferentes genes, que 15 genes diferentes. Es decir, es importante saber qué necesitamos cubrir. Dicho eso, aquí he seleccionado algunos de las plataformas a las que podemos recurrir, hablando un poco, caracterizando un poco para qué se aplica cada uno, qué sabemos que no va a detectar y cuáles son las limitaciones de estos ensayos. Entonces, por ejemplo, tenemos los PCRs que son alelo específicos, que también se conoce como PCR ARMS, de mutación, es decir, las siglas en inglés son Sistema de Mutación Refractaria de Amplificación. Porque se diseña a partir de PCR que tienen primers refractarios a amplificar, en los cuales lo que se hace es que se modifican, es decir, para poder detectar dos alelos diferentes, un alelo mutado y un alelo wild type, se diseñan primers que son capaces la polimerasa es capaz de elongarlos en el proceso de PCR, en dependencia de si los mismos van a poder ser complementarios con estas regiones. Y eso se modifica modificando las últimas bases en el extremo 3' del primer. Hay diferentes formatos, pero estos ensayos son ensayos típicos, es decir, pueden ser incluso PCR en real time, pueden ser PCRs para acoplarlos con geles de agarosa, pueden tener sondas, en caso del PCR real time si son de formato Tagman. Es decir, hay diferentes formatos, pero su aplicación fundamental es para detectar variaciones de nucleótidos simples, SNV. Y ya es más complicada su aplicación para detectar deleciones o duplicaciones e inserciones, que esas son las limitaciones de que no detectará en el diseño. Tenemos también la secuenciación Sanger. Esta secuenciación se considera el gold estándar en secuenciación, permite detectar hasta 1000 pares de base y detecta SNV, inserciones, deleciones e inserciones, que no detectará grandes anomalías cromosómicas o anormalidades cromosómicas. Cuando son pocas mutaciones, es aplicable. Cuando se trata de un área a cubrir mayor, bueno, ya se vuelve muy laborioso y se puede volver realmente muy costoso porque tiene un bajo input, es decir, da pocos datos. También tenemos análisis de curva Melting, que es muy fácil de implementar. En este caso, simplemente se basa en el hecho de que se amplifican diferentes regiones, diferentes polimorfismos, y dependiendo del tamaño y de la composición de
bases, contenido de guanina citosina, la curva de disociación de esos amplicones, de esos productos amplificados, será diferente y con un colorante intercalante, como puede ser Cyber Green o diferentes colorantes, se pueden identificar estos polimorfismos o estos genotipos. Es muy fácil de implementar, pero no es muy adecuado para indels o rearreglos. Y cuando la mutación no es conocida, porque se diseña para mutaciones conocidas, se puede complicar y habría que pasar a confirmar algunos casos. Luego, cuando se trata de cambios que tienen que ver con variaciones en el número de copias o CNV, hay una técnica indicada es utilizar el MPLA, y la limitación es cuando los cambios, las translocaciones son balanceadas o algunas inversiones, o cuando son cambios de copias neutrales, bueno, puede ser que no se puedan detectar. Tenemos la genotipificación basada en Taqman para SNP, también es ampliamente utilizado. Son ensayos con un workflow muy sencillo, rápido, que puede ser validado o puede ser que sea customizado y es capaz de detectar solo polimorfismos específicos. Y luego pasamos a la secuenciación de próxima generación o secuenciación NGS, que es una metodología que ha revolucionado el campo de la genética médica y hoy en día es considerado un test de primera línea. Sin embargo, las longitudes de lectura cortas de los enfoques que predominan hoy en día en este tipo de secuenciación plantean una limitación para la identificación de variantes estructurales, para secuenciar regiones repetitivas, para distinguir regiones genómicas que son altamente homólogas. Entonces, las llamadas variantes en estas regiones altamente homólogas no pueden ser detectadas con precisión por NGS y en ese caso a menudo pueden resolverse mediante otros métodos como la secuenciación de Sanger, si se pueden diseñar cebadores específicos para los genes target que estamos detectando. Las regiones de alta homología con otras regiones genómicas, como son los pseudogenes o son los eventos de duplicación de genes, nos pueden conducir a resultados falsos positivos o falsos negativos porque podemos tener lecturas erróneas. Otra consideración que es importante en esta metodología de NGS es que podemos trabajar con enriquecimiento por amplicones frente a captura por hibridación con sondas. Entonces, para la elección tenemos que considerar que hay matices. En general se pueden interrogar más genes al mismo tiempo si se utilizan ensayos basados en captura por hibridación. Sin embargo, la tecnología de amplicones es muy útil para regiones que son desafiantes porque se requiere la especificidad que es inherente al diseño cuidadoso que se hace con el cebador y la flexibilidad que hay en estos casos para optimizar la PCR, por ejemplo, en regiones que son difíciles de abordar porque son ricas en guanina citosina. Así que, conociendo las limitaciones, podemos hacer una selección para nuestras necesidades y además podemos incluso combinar algunos de estos ensayos en un algoritmo para determinado propósito. Por eso, les traje un ejemplo, en realidad traje dos ejemplos que ilustran todo esto que hemos hablado un poco para aterrizar, digamos, todos estos conceptos más abstractos en un ejemplo que resuma lo que hemos hablado. Entonces les traje dos ejemplos. El primer ejemplo es la fibrosis quística. Entonces, someramente les voy a comentar algunas características de esta enfermedad que luego son las que vamos a tener en cuenta para desarrollar el diseño y las tecnologías que vamos a emplear para su diagnóstico. Entonces, bueno, la fibrosis quística, como la mayoría seguramente conocemos, es una enfermedad monogénica porque la base de la enfermedad son diferentes variaciones que están a lo largo del gen CFTR de la proteína transmembrana y está en el cromosoma 7. En realidad se considera que hay más de 1.600 variantes a lo largo de ese gen que son causales, que pueden ser causales potencialmente de esta enfermedad.
Generalmente, la mayoría de estas variantes está contenida en regiones exónicas o en las regiones intrónicas flanqueantes alrededor de estas regiones, que pueden ser aproximadamente 15 pares de base. Pero hay algunas variantes que son intrónicas profundas, y eso hay que considerarlo. Por ejemplo, esta variante que les presento aquí, 3849 más 10 KB C por T, es una variante importante porque los individuos que la aportan se benefician del fármaco Ivacaftor, que mejora mucho la clínica de la enfermedad. Otra cosa a tener en cuenta es que hay mutaciones de baja penetrancia en la enfermedad que pueden ser patógenas o no, y este es el caso de esta variante, que es una sustitución de arginina en la posición 117 de la proteína por histidina, y que depende de otra región que sea patógena o no. Depende de una región que tiene varias T repetidas, se considera un poli-T, y es una zona que es del intrión 8, que está próximo al exón 9, que modifica esta variante. Entonces, en dependencia, si hay 7 Ts, 8 Ts o 9 T, puede pasar de ser benigna a ser patogénica. Tiene toda esa complejidad. Y también les quería mencionar que dentro de todo este espectro de variantes, algunas son más frecuentes, y se ha descrito, por ejemplo, que esta variante, conocida como delta F508, es una deleción de 3 nucleótidos sin corrimiento del marco de lectura, que lo que da lugar a que se pierda una fenilalanina en la posición 508 de la proteína. Puede ser en algunas poblaciones, se ha descrito como de una alta prevalencia. En poblaciones, por ejemplo, de Estados Unidos caucásica, llega a alcanzar el 72% de todas las variantes descritas para fibrosis quística. Entonces, dicho esto sobre la enfermedad, ¿qué tecnología podríamos aplicar? Y de hecho es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Bueno, nosotros la metodología básica para el diagnóstico de fibrosis quística que empleamos es la metodología de NGS, porque en realidad son 1.600 variantes por Sanger, sería prácticamente, es decir, se puede hacer, pero no tiene sentido contando con secuenciación NGS, que nos permite un throughput mucho más alto. Entonces, ¿cuál sería la metodología? Bueno, es target sequencing, es decir, target sequencing son paneles de genes que van a buscar zonas enfocadas, zonas que deseamos target, diana, averiguar. Hay otras alternativas como secuenciación de exoma, que se utiliza para variantes, para enfermedades hereditarias, donde hay involucrados muchos genes, muchas variantes. En este caso, con una NGS de paneles es más que suficiente para un solo gen. Y si queremos, por ejemplo, desarrollar un ensayo para la variante más prevalente, que es la variante delta F508, y es una sola variante porque los costos son muy bajos, en el caso de que haya antecedentes de familiares que indiquen que la persona podría ser sospechosa de tener esta variante, entonces podemos reducir los costos y podemos hacer un ensayo, y es lo que hacemos, un ensayo Taqman de genotipificación de CNP, en el cual es un ensayo de PCR real, en el cual lo que se aplican son diferentes sondas de diferentes colores para detectar alelo mutado de alelo wild type. Nos informa si es homocigota, heterocigota o wild type de una manera muy sencilla, con 2 colorantes y con los cuales están enlazados las sondas. Así que, como ven, teniendo en cuenta todas las características de la enfermedad, no tenemos un ensayo, tenemos todo un abanico de ensayos disponibles para cada variante. Y la mutación intrónica profunda la tenemos incluida en el ensayo Taqman para detectar esta mutación intrónica profunda, con lo cual cubrimos todas las necesidades de los pacientes. Por otra parte, otro ejemplo que ilustra el diseño de la aplicación de la tecnología es todo lo relacionado con enfermedades con cáncer hereditario. El cáncer hereditario es sencillamente una enfermedad genética y la podemos considerar dentro de las enfermedades
poligénicas multifactoriales que hablamos anteriormente. En estas enfermedades, en este tipo de enfermedad genética, nos vamos a encontrar con genes que son de alta, de media y de baja penetrancia, y con todas las variantes posibles, que van desde SNP, MNB, Indel, CNB y variaciones estructurales. Es decir, que el diseño del diagnóstico debería ser capaz de poder detectar todas las variantes. Y para cada una de esas variantes tendremos diferente sensibilidad en los ensayos, diferente especificidad en dependencia de la complejidad de los mismos. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla con diferentes patologías en cáncer hereditario que incluyen síndrome de Lynch, cáncer de mama y ovario, neoplasia endocrina, MEN1, bueno, poliposis adenomatosa de colon familiar, diferentes patologías con diferentes incidencias y los genes que son responsables de esta patología. ¿Cuáles son las tecnologías que sirven para estos ensayos? Bueno, NGS, que es de primera línea, por supuesto, secuenciación de Sanger cuando es necesario confirmar alguna variante, y en el caso de las variaciones estructurales, grandes rearreglos y variaciones en número de copias, entonces hay que complementar con ensayo de MPLA para poder informar variantes en el número de copias. Así que una vez que tenemos seleccionada la tecnología y diseñada la prueba, entonces podemos optimizar. Optimizar significa desde el diseño de la sonda y los primers, que no haya interacción entre los oligos, entre los primers, que no se produzcan números de primer, que si vamos a trabajar con ensayos multiplex sean compatibles todas las parejas de primers, que es lo más conveniente. Y luego toda la optimización de los reactivos, toda la selección de los colorantes reporters, los quenchers, cuáles son las condiciones de termociclado, si es que vamos a usar ensayos basados en PCR, y todos estos parámetros son optimizables. Y por supuesto, depende de la optimización el desempeño final de la prueba. Entonces nos encontramos cuando ya hemos pensado en la optimización y vamos a pasar a la validación, y una vez que hemos diseñado y seleccionado la metodología para el uso diagnóstico clínico, entonces vamos a optimizarla y vamos a realizar la validación, y tenemos que saber que tenemos diferentes alternativas. Y ahí tenemos que decidir qué camino vamos a tomar en lo adelante. Por ejemplo, si se trata de un test que queremos desarrollar en el laboratorio, conocido como LDT por Laboratory Developed Test, y en ese caso debe ser un ensayo que puede haber sido desarrollado parcial o totalmente en el laboratorio, pero que no es aprobado por autoridades regulatorias internacionales, entonces, por supuesto, la optimización va a ser un proceso más amplio, más laborioso, que si es un ensayo que es simplemente un test que vamos a comprar, IVD, que puede ser aprobado por la FDA, IVD por la FDA o por la Unión Europea, y queremos mantenerlo de esta forma sin que pierda el estatus de IVD, y en ese caso, para que no lo pierda, solo podemos modificar pequeños aspectos del test, como por ejemplo podemos utilizar alternativas o pasos opcionales que estén incluidos por el fabricante en las instrucciones de uso. Podemos quizás cambiar algunos controles alternativos a los que trae el kit, pero que el fabricante ha especificado que se pueden usar. O también podemos modificar el rango de referencia para que sea relevante a la población en la que vamos a aplicar el test y no a la población donde fue validado. Y todo, por supuesto, debe ser un proceso documentado y bien registrado. Entonces, en el caso de esos tests que son IVD y que no se rompe con el IVD, entonces podemos solo verificar las características del desempeño analítico que fue declarado previamente por el fabricante, tales como la exactitud, la precisión, etc. Vamos a ver eso más adelante. Ahora, si el laboratorio va a desarrollar un test propio, es otro camino. Porque si vamos a desarrollar un test propio o bien vamos a realizar modificaciones sobre un test que es IVD, FDA o Unión Europea,
Entonces, al modificarlo, ya rompemos con el IVD, con el In Vitro Developed Test, y entonces sí estamos obligados a realizar una validación completa para poder establecer los parámetros de desempeño analítico y clínico de ese ensayo. Entonces, otro camino. Por otra parte, si usamos productos marcados como RUO o por la FDA, entonces se considera que estos están en fase de investigación y por tanto también deben ser validados por completo. Si el laboratorio modifica las instrucciones del fabricante, la prueba ya no está autorizada ni aprobada por la FDA, entonces las modificaciones tienen que ser validadas completamente por el laboratorio. Por tanto, si vamos a hacer un proceso de verificación, porque se trata de un ensayo IVD, estos son los 4 aspectos que tenemos que verificar de acuerdo a las instrucciones, de acuerdo a los parámetros que ha publicado o que ha explicitado el fabricante, ¿no? Que ha declarado, que son la exactitud del ensayo, su precisión, el rango reportable y el intervalo de referencia. Es más sencillo el trabajo. Pero, es decir, vamos a hablar de la verificación. Hablamos de esto, ante todo, de la exactitud, de la precisión, rango reportable e intervalos de referencia para ensayos IVD, que es lo más sencillo, ¿no? Entonces, previo al uso clínico del test IVD no modificado, el laboratorio debe realizar un estudio de verificación con todo este procedimiento escrito que va detallando cómo se van a verificar las especificaciones de desempeño de la prueba en cuanto a estos aspectos. Exactitud, por ejemplo, la exactitud analítica se verifica usando un set de muestras que han sido caracterizadas previamente por un método gold estándar o por un ensayo ortogonal de comparación y puede incluir muestras provenientes también de diferentes controles de surveys de proficiency test, y con todo este set de muestras caracterizadas, entonces hay que tratar de evaluar los distintos tipos de variantes. Es decir, se validan o se evalúan por separado las variantes SNV o las variantes de lesiones, duplicaciones, MNV, etc. Porque para cada una de ellas puede variar la exactitud analítica. Luego, la precisión se verifica realizando mediciones repetidas de este set de espécimen que se dedica a esto, con réplicas que pueden ser réplicas de la misma corrida o diferentes días, y ahí se involucran cambios como por ejemplo diferentes operadores o concentraciones en un periodo de tiempo. Todo esto es para poder evaluar la robustez de la prueba. Los resultados de estas réplicas, tanto de la evaluación intraensayo como interensayo, se informan como que concordaron o no concordaron un determinado por ciento, y así se informa el porciento de repetibilidad o de reproducibilidad del ensayo, que nos habla de cuán robusto es el mismo. El rango reportable es el rango de valores que el laboratorio reporta para la prueba. Como aparece aquí, puede ser que en la prueba el rango vaya desde homocigoto mutado, homocigoto wild type, heterocigoto mutado, wild type, o wild type. Es decir, son los resultados que se reportan. Entonces, estos resultados dependen para el tipo de ensayo con que fue diseñada la prueba, de los genes, de las regiones, de las variantes y por supuesto de la tecnología. Y el intervalo de referencia es el intervalo que aplica a determinada población. Es decir, cuáles son los rangos de referencia normales. Es decir, la referencia debe ser normalmente wild type, pero puede variar en dependencia de la población, y hay que considerarlo también. En ese caso, si vamos a tomar el intervalo de referencia de la literatura del fabricante, o si deberíamos hacer algún ajuste para la población en la cual vamos a aplicar el test. Si vamos a trabajar con ensayos IVD, pero que hemos modificado algunos aspectos del ensayo, que no son sencillamente pasos alternativos, controles alternativos o diferentes o este tipo de cambios, entonces si estamos ante ensayos IVD con los cuales no se hace el IVD completo como está indicado, o si son ensayos
desarrolladas por el laboratorio, estamos obligados a realizar una validación completa. Ya no es una verificación, sino que debemos analizar los parámetros analíticos y los parámetros clínicos del ensayo. Entonces, entre los parámetros clínicos, entonces vamos a tener que evaluar la exactitud, la precisión, el rango reportable, el intervalo de referencia, pero además vamos a tener que adicionar a la evaluación analítica el límite de detección, la sensibilidad y la especificidad analíticas, y también podemos analizar otros aspectos como son la estabilidad de los reactivos, la linealidad, si hay contaminación carry o cross contamination, es decir, podemos ampliar toda la evaluación. Y en cuanto a los parámetros clínicos, podemos evaluar sensibilidad y especificidad diagnóstica, y para esto nos podemos basar en la literatura. También en este caso lo que se hace es que se adicionan resultados clínicos que pueden ser resultados de biopsias, de ensayos por imágenes, y entonces se relaciona el diagnóstico de laboratorio con todo el conjunto de diagnóstico clínico, con todas las pruebas con que se cuenta. También acá se informan los valores predictivos, positivo y negativo del ensayo, es decir, un valor predictivo positivo es cuán probable es que un resultado positivo sea realmente positivo, o lo contrario, uno negativo, cómo se predice la positividad real a partir de un positivo o un negativo, y con todo este conjunto de datos se puede abordar la validación clínica del ensayo. Entonces ahora para hablar en más detalle de estos aspectos. En cuanto a la exactitud analítica, tenemos varios temas. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño de muestra que vamos a utilizar en un ensayo? Y se recomienda muchas veces utilizar un mínimo de 20 muestras en las cuales estén incluidas todas las variantes de interés. Pero en realidad hay algunas enfermedades para las cuales es difícil, es decir, para algunas variantes que son variantes poco frecuentes, poder tener en el panel de estas 20 muestras, tener representadas todas las variantes. En ese caso, el director del laboratorio debe registrar los criterios que se utilizan para determinar la idoneidad o no del tamaño de la muestra, y es flexible, se puede, siempre que se justifique, cambiar, es decir, ajustar el tamaño de muestras que vamos a utilizar en ese set de muestras para el estudio de validación. Entonces, los datos que respalden un rendimiento de la prueba que sea aceptable se pueden usar para cumplir con esta cantidad mínima de muestras como requisito cuando es avalado por el director del laboratorio. Normalmente lo que se hace en estos casos es que se va enriqueciendo este ensayo en la medida que se va utilizando la prueba y van apareciendo variantes en lo que se denomina como ongoing validation o validación en curso. En la exactitud analítica, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de la tecnología de secuenciación NGS, por ejemplo, se puede utilizar para evaluar la exactitud analítica los valores de Phred score. Los valores de Phred score son un score que permite establecer la exactitud de la llamada de variantes. Se sabe que, por ejemplo, esto viene también de la secuenciación Sanger, para los que estén familiarizados con esto. Un score de 10 representa un 90% de exactitud en la llamada de una determinada variante, y un score de 30 un 99,9. Es decir, que se pueden utilizar en estas tecnologías estos valores como parte de la evaluación de la exactitud analítica del ensayo. Luego, la precisión analítica, como hemos hablado, se valida mediante la medición repetida de muestras en concentraciones variables, diferentes variables dentro de la ejecución del ensayo, como operadores, reactivos, diferentes días, etc. Y eso es delimitado en un periodo de prueba. El rango notificable de un ensayo, que es el rango de valores que se informan, también debe ser determinado, como vimos anteriormente. Si existen varios instrumentos o dispositivos que son idénticos, también debe haber registros si no hay variación en el rendimiento de la prueba entre diferentes instrumentos o diferentes plataformas. Y luego pasamos al límite de detección. El límite de detección, entendido como la cantidad mínima del analito que es detectable por la prueba.
Y en conclusión, si bien el ensayo está diseñado para estudiar ADN germinal y las frecuencias alélicas de las variantes pueden tomar el valor esperado, que es 50% en el caso de heterocigota, o en un 100% si son homocigotas para esta variante, la determinación del límite de detección en realidad es más relevante en variantes somáticas que en variantes germinales, porque en variantes somáticas sí es necesario conocer el límite de la prueba para detectar variantes que son tumorales, que están en fondos de tejido wild type, o debido a la heterogeneidad clonal de los tumores, al haber diferentes clones con diferentes frecuencias alélicas que pueden ser bajas, es muy importante determinar hasta qué frecuencia alélica es capaz de detectar el ensayo, porque pueden ser muy bajas. Esto también ocurre en los ensayos no invasivos prenatales, donde se busca DNA libre de células circulantes en el plasma materno, y en este caso también es muy importante saber el límite de detección para conocer la fracción alélica fetal detectable en todas las variantes que son maternas. En estos casos sí es muy importante, pero en las variantes germinales el límite de detección, siendo del 50% o el 100%, tiene una importancia relativa. Entonces, cuando vamos a hacer la validación, para hacer la sensibilidad analítica, la especificidad, simplemente una vez que se obtienen los métodos por este ensayo, el nuevo ensayo que sería a la izquierda, y las muestras caracterizadas, que son las muestras de referencia que vamos a utilizar, este set de muestras caracterizadas, de las cuales se han evaluado las variantes que nos interesan, bien por ensayos gold estándar o por ensayos ortogonales o por un conjunto de ensayos inclusive, porque son muestras de survey que se conoce perfectamente o controles que se compran, hay diferentes controles, Eraker, diferentes que se venden, se adquieren con las diferentes variantes. Bueno, pues entonces donde coincida que la variante es detectada por el ensayo en esta muestra y también fue detectada por esta combinación de ensayos o por la prueba ortogonal, estamos en presencia de un verdadero positivo, true positive, ¿no? Así tenemos verdaderos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos negativos, siempre considerando que lo verdadero es la muestra de referencia y lo que no concuerde, entonces será falso, positivo o negativo. De esta categorización y a través de estas fórmulas es que podemos calcular la sensibilidad del ensayo, que está relacionada generalmente con los positivos, la especificidad analítica, que está relacionada con lo negativo, como pueden ver, y entonces tendremos las tasas de falsos positivos negativos y podremos incluso tener los valores predictivos positivos y negativos aplicando diferentes fórmulas. Es decir, de esta manera se construyen estos valores. Por ejemplo, acá tengo una tabla que la tomé de esta revista, que les dejo acá la cita, que es un ejemplo educacional, para propósitos educacionales, de falsos positivos y falsos negativos. Y aquí ven, por ejemplo, cuando hablamos de 0 falsos positivos y 0 falsos negativos, el total de bases, cuando se trabaja con ensayos NGS, se entiende, ¿no? Porque ven los números, son muy grandes, ¿no? Entonces se ve verdaderos negativos, falsos positivos de todas las variantes, y se calcula la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, y también se calcula el intervalo de confianza. Para estos casos también les dejo debajo una referencia de cálculo de proporciones de Wilson para, a partir de estos valores, poder calcular el intervalo de confianza. Esto que les muestro, esta tabla, son datos propios, datos nuestros del laboratorio para la validación de un panel NGS de variantes germinales. Y como ven, es lo que les estoy presentando. Se trabaja sobre llamadas de variantes en el caso de NGS. Y entonces tenemos variantes que fueron detectadas previamente. En este caso se hizo contra secuenciación de sangre, es un panel de 5 genes que se aprobó, se validó para la detección de
de una patología de telangiectasia hemorrágica hereditaria. Y entonces acá lo que tenemos es la concordancia en la detección, sea positivo o negativo, pero diferenciando si son variantes SNB o son variantes INDEL, se fueron ubicando. Así que, y del total de variantes de la zona target indicada, que son wild type. Con estos valores es que se hacen los cálculos para la validación analítica del ensayo. Y bueno, en este proceso que arrancamos en el diseño, la optimización, pasamos por la validación. Todo esto, por supuesto, lo estamos tocando de una manera bastante somera, ¿no? Porque cada uno de estos temas puede dar una clase por sí solo. Pasamos al manejo de la calidad. Y entonces también algunos conceptos para empezar a hablar de manejo de la calidad. Forman parte del manejo de la calidad el control de la calidad y la gestión de la calidad. El control de la calidad es un componente integral del manejo de la calidad que está compuesto por un conjunto de procesos y técnicas que se utilizan para detectar, reducir y corregir las deficiencias en un proceso analítico. El control de la calidad, por tanto, es un proceso que lo que hace es hacer vigilancia e incluye evaluar materiales de control, registrar resultados, analizarlos también para identificar dónde pueden estar las potenciales fuentes de error y determinar y documentar cualquier acción correctiva que deberemos tomar luego de haber realizado este análisis. A eso se refiere el control de la calidad, es más vigilancia. Gestión de la calidad, por su parte, son todas las actividades de la función de gestión general que determinan los objetivos y las responsabilidades de la política de calidad y su implementación. Por tanto, la gestión es cómo se gestiona toda la política y por tanto va desde la fase preanalítica del proceso, pasando por la analítica y la posanalítica, si lo incluye todo. Desde el analítico hasta el posanalítico, que acá no está en la tabla porque no lo puse, pero debería haberlo puesto. Entonces, también parte del manejo de la calidad es definir la lista de puntos de chequeo, conocido como checklist, que vamos a hacer una vez que el ensayo esté validado como parte del monitoreo del ensayo, que se debe enmarcar en un sistema de gestión de la calidad. Todos los ensayos que realicemos en el laboratorio. Entonces, cuando hablemos del control de la calidad preanalítico, es el que vamos a realizar este control de la calidad, esta vigilancia, sobre todos los elementos que estén relacionados con la muestra antes de realizar el ensayo específico. A eso se refiere el preanalítico. Por ejemplo, elementos generales que pueden ser la cantidad y el estado de la muestra, los criterios de aceptación y rechazo de la muestra, es decir, todo antes de realizar el ensayo. Ya cuando hablamos del control de la calidad analítico, entonces en este caso se sigue un formato similar durante el ensayo específico de la prueba y las métricas, se establecen métricas de control de calidad que se van a monitorear durante todo el proceso. Si hablamos de secuenciación, por ejemplo, dado que la línea de secuenciación es germinal y no es un ensayo cuantitativo, entonces los criterios de aceptación y rechazo generalmente se basan en métricas que están relacionadas con cobertura de las variantes. Y estas métricas analíticas de secuenciación son útiles para poder identificar muestras que tienen una calidad de ADN inaceptable, errores de procesamiento, antes de hacer el costoso proceso de secuenciación. Es decir, establecemos métricas que nos van a indicar si estamos en condiciones de continuar con el ensayo porque realmente es muy costoso. Así, por ejemplo, si trabajamos desde el inicio con las muestras, tenemos que ver si el ADN tiene buena calidad, si está en la concentración adecuada, si tiene buena integridad, antes de comenzar. Una vez que hemos comenzado, tenemos que definir, por ejemplo, si la librería, las librerías que estamos desarrollando tienen el patrón de tamaño que esperamos, si tienen la cantidad que deseamos, con diferentes puntos de control que se van estableciendo a lo largo del proceso, en los cuales podemos decidir continuar o no adelante. Y por último, tiene métricas que nos van a hablar de cómo fue el proceso en general.
Aquí también habría que tener control de la calidad, sobre todo el proceso informático, los pipelines, los workflows, y con el informe, los reportes de las diferentes variantes, con todas las guías de reporte, etc. Sobre todos estos aspectos del proceso tiene que haber listas de chequeo y tiene que haber puntos de control como parte del control de la calidad. Entonces, acá resumido, control de la calidad preanalítico, analítico y por muestra, por corrida. Entonces, esto es para ver de lo que estamos hablando. El control de la calidad preanalítico puede tener que ver con la calidad del espécimen, en ese caso, por ejemplo, la calidad de la muestra extraída, la muestra de sangre, y se relaciona con si el tubo en que se recolectó la muestra es adecuado o no, si la cantidad de muestra es suficiente, si hay presencia de coágulos de sangre, y ahí se evalúa el volumen de la muestra, etc. Ya con relación al ADN podemos medir la pureza en cuanto a contaminación con proteínas por la relación de absorbancia 260-280. Podemos ver si la integridad a través de análisis de electroforesis, puede ser por una electroforesis en agarose, puede ser por otros métodos. Hay varios métodos disponibles para ver integridad de ADN y de ARN, y la cuantificación. Cuando pasamos al control de la calidad analítico puede ser por corrida, es decir, en general de la corrida. Y acá el ejemplo que traigo es de tecnología Illumina. Y en este caso lo que se busca es de la densidad del clúster, la calidad de las bases, las lecturas, si pasaron los filtros, el porcentaje de reads que están on target y las que están off target, cómo dieron los controles, es decir, todo esto es de la corrida. Y también podemos hacer control de la calidad de la muestra, y ahí vemos la librería o biblioteca y vemos cuál es la distribución del tamaño de fragmentos. Generalmente se puede hacer por análisis de fragmentos, por electroforesis capilar, por ejemplo en equipos como el Bioanalyzer, se chequea, se ve la concentración de la librería, que hay diferentes métodos también para evaluar concentración de la biblioteca, que van desde la aplicación de métodos florimétricos como el Qubit, puede ser por Taqman PCR, que es una identificación muy sensible y cuantitativa, una curva estándar, se cuantifica la concentración. También puede ser por el área bajo la curva, en esta electroforesis capilar. Por diferentes métodos hay que establecerla. Si la librería no cumple con el umbral especificado, no se debe continuar, es muy costoso el proceso. Y luego, una vez terminada, están todos los parámetros del porcentaje de reads, el coverage. Es muy importante ver la cobertura promedio, la cobertura vertical, cuántas veces se lee una variante, porque hay que tener un número de lecturas en cada posición para que sea confiable la llamada de variantes, y también de toda la cobertura horizontal, es decir, el on target que queremos, qué % de toda la región diana medimos y cuál no. Y bueno, y también de la llamada de variantes y la anotación, eso es por muestras, se establecen puntos de control, listas de chequeo de las métricas. Aquí, por ejemplo, yo lo que les traje es un reporte de una corrida nuestra en una plataforma Ion Torrent, en este caso en una plataforma Ion S5 Plus, con un chip 520 de corrida, en el cual se ven algunas de las estadísticas o las métricas que nosotros miramos una vez que termina la corrida, que pueden ser antes de alinearla o después de alinearla con el genoma humano, y son informativas de cuál fue la calidad de la corrida. Y después vamos a pasar nosotros a mirar las muestras, no está en este caso en la diapositiva, pero después miramos muestra por muestra la cobertura, el on target y determinados parámetros para decidir. Aquí, por ejemplo, abajo no se observa bien, pero hay un control que se introduce que se llama test fragment, que nos habla de la calidad de la secuenciación y de la preparación del template, para el cual también tenemos establecido diferentes puntos de corte. Y luego entonces pasamos al aseguramiento de la calidad. Hay que entender que cuando se diseña y se valida un ensayo, este ensayo tiene que estar, por supuesto,
integrado dentro de un sistema de aseguramiento de la calidad. Y entonces, cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, nos estamos refiriendo al método que se usa de forma sistemática para identificar oportunidades de mejoramiento del proceso. Y por tanto, trabaja sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, estadísticas de reporte. En el caso de estadísticas de reporte, el tiempo de respuesta, el TAT. Y entonces tenemos que saber, para poder tener oportunidades de mejora y para poder hacer aseguramiento de la calidad, tenemos que saber si nos estamos pasando de ese tiempo o no. Tenemos que saber de dónde nos están llegando los pedidos. Si es un aprendizaje que nos puede permitir aumentar el número de pedidos que estamos recibiendo. ¿Cuál es la tendencia? Si debemos aumentar y escalar la capacidad que tenemos porque estamos recibiendo, no es muy importante monitorear el TAT. También podemos ver el porcentaje de casos positivos o negativos, si concuerda o no con las expectativas de lo que estamos esperando para esa patología. Es una forma de chequearlo. Podemos mirar qué influye en el número de informes que son enmendados o son corregidos y cómo evitar, cómo disminuir ese número. Si se debe a errores administrativos, si son errores clericales, si son cambios por nueva clasificación de variantes para poder mejorar ese aspecto y disminuir el número de informes que deben ser modificados. También es importante mirar cuántos protocolos son cancelados y por qué causa, si es por solicitud errónea, si es por espécimen insuficiente, porque está degradado, porque se observan diferentes tendencias o patrones que tienen que ver con estos aspectos relacionados con los pedidos y por tanto mejorarlo. Y por supuesto las estadísticas de las corridas, cuántas corridas fallidas tenemos, cuántas corridas con errores del pipeline, que es necesario confirmar las variantes porque no ha quedado claro. Si hay variantes que son recurrentes, que constantemente no se pueden confirmar, diferentes tipos de variantes, que implican entonces realizar cambios en la región reportable o en el pipeline informático. Si estamos teniendo además reactivos que nos están dando problemas, lotes de reactivos, causas, si es un problema de almacenamiento, de transporte, si es simplemente el suministrador. Es decir, todo esto hay que seguirlo monitoreando y sería el Quality Assurance o el aseguramiento de la calidad en la etapa post-analítica, es decir, una vez desarrollado el ensayo, y es muy importante. Y también, por supuesto, deberíamos suscribir programas de calidad, como son las evaluaciones de la calidad externa, que se pueden conocer como Proficiency Testing o también External Quality Assessment. Y es muy importante porque esto nos permite saber cuán exactos son los resultados, cuán confiables son los resultados que estamos dando de la prueba, porque nos permite recibir diferentes especímenes para, junto con diferentes pares, comparar los resultados. Y en este caso, para los principales quality EQA con los que podemos trabajar son los del CAP, los del College of American Pathology, y los del CAP son estos programas son respaldados por 600 expertos que trabajan en más de 30 comités científicos que se dedican a rastrear tendencias, a monitorear avances técnicos para mejorar la calidad del testeo. Estos programas de Proficiency Testing se basan en información científica muy actualizada. Y lo bueno es que tienen programas que son survey educativos, tienen programas también, tienen survey que son solo para interpretar variantes, es decir, para evaluar, para retar, solo en el aspecto posanalítico, para interpretar variantes. En el caso de secuenciación NGS es complejo, es un tema complejo y es muy importante. También hay algunos de estos programas que es solo ver el procesamiento de biopsias parafinadas, cómo se extrae el ADN y se evalúa ese aspecto. Hay otros que evalúan la prueba por completo, preanalítico, hasta el informe. Y otro programa que me parece muy interesante comentarles es los esquemas de EQA del MQN, de esta European Molecular Genetics Quality Network,
porque estos MQN están diseñados para probar todo el proceso analítico, porque además se centran mucho también en el informe, evalúan el informe y no solo el proceso analítico. Y además brindan la posibilidad de participar en esta red de testeo genético molecular que tiene una escala global, y ellos además realizan webinars para discutir los resultados de estos EQA, trabajan para armonizar las pruebas, para diseminar las mejores prácticas de testeo genético y ayudan a acelerar la adopción de nuevas tecnologías. Así que es muy recomendado también todo esto para ensayos genéticos. Y cuando no contemos con una prueba o no podamos hacer estos EQA, que es lo recomendado, al menos debemos ser capaces de hacer evaluaciones alternativas en laboratorios de referencia, los cuales podamos compararnos nuestros resultados con laboratorios de referencia en determinado tema. Es la otra alternativa cuando no podemos acceder a control externo de la calidad de estos grandes programas, ¿no? Así que el sistema de la calidad del laboratorio debería ser un programa de acreditación. Lo más recomendable es que el laboratorio tenga un programa de acreditación, por ejemplo, del CAP, donde no solo participe en estos ensayos, sino que tenga un programa de acreditación, porque estos programas de acreditación nos brindan listas de verificación, checklists específicos por cada disciplina. En el caso del CAP, barren con todo el diagnóstico clínico, son muy importantes. Además, ellos brindan inspección para esta acreditación por pares, por personas de referencia en cada una de las especialidades que van al laboratorio y contribuyen mucho al desarrollo del laboratorio, porque traen toda la tecnología nueva, porque nos señalan los puntos de error, porque proponen, es una oportunidad para la mejora de las pruebas, ¿no? Y todo este laboratorio de acreditación del CAP está diseñado para cumplir con los estándares CLIA, FDA y OSHA. Y aquí ven el ciclo, no sé si se aprecia bien, todo el ciclo cuando se entra en estos programas de acreditación, que va desde la solicitud hasta las inspecciones internas previo a la inspección de los expertos, la revisión, cuando se proponen las modificaciones, las no conformidades, cómo se documenta todo el proceso, cómo se responde a estos inspectores, cómo surgen las oportunidades de mejora. Y es un proceso continuo que realmente es lo ideal para todos los laboratorios. Y en este programa de acreditación estamos obligados a cumplir con esta lista de chequeo, y por tanto todos los ensayos que vamos a diseñar, a validar e implementar van a estar involucrados en estos programas, y va a ser óptimo para la seguridad y la confianza en los resultados que vamos a emitir. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Heidi, por la presentación. Creo que abarcaste un montón de temas que son complejos, que obviamente requerirían de más tiempo de atención cada uno, porque obviamente no son tan fáciles. Vos nos los contaste como si fuera algo sencillo de hacer, pero asumo que en la práctica diaria la mayoría de esas no lo son. Así que, bueno, muchas gracias por la presentación, y ahora vamos a pasar como un espacio de preguntas. Para eso tenemos a Lucía acá también, que la vuelvo a presentar. Ella fue residente también en el laboratorio de TSEVA, y nos va a ir acompañando en las preguntas que puedan ir surgiendo y que pueden ir dejando en la función de preguntas y respuestas que está en el chat. En el chat y en la función especial para eso también. También queríamos aprovechar a recordarles que todos estos encuentros se van a subir a nuestro canal de YouTube, que vi que varios estaban preguntando ahí en el chat. Pero al finalizar los 4, recibimos por el segundo, cuando finalicen los 4, vamos a subir los 4 a nuestro canal de YouTube, que obviamente puedo aprovechar a decirles que se suscriban, que den a la campanita para estar atentos a cuando eso suceda. Y también comentarles que el certificado de participación les va a llegar a quienes asistan a 3 de los 4 eventos. Los esperamos obviamente el jueves que viene. Y ahora sí, si tenemos alguna pregunta en el chat, y para ir preguntándole a Heidi. ¿Vos nos escuchás, Heidi? Porque no tenemos... Sí.
Yo te quería preguntar, Heidi, si, no sé, en el tema este de los diseños que han hecho ustedes para diversas patologías, en el diseño de primer, no sé, para NGS en particular, si es que los diseñan ustedes o las plataformas de donde ustedes hacen la secuenciación les suministran ya el diseño hecho. No, en el caso de NGS es muy complejo para el diseño de primers. Cuando se trabaja con tecnología Amplicones, son multiplex de cientos de primers. Y entonces hay tres opciones normalmente. Cuando uno trabaja como trabajamos nosotros con Thermofish, pueden ser paneles ready to use que han sido validados wet lab por el fabricante. También están paneles on demand, donde uno selecciona diferentes genes y ellos también han sido validados independientemente, pero es más customizado. Y luego están los paneles de community panels, que son hechos por la comunidad y que se aportan y no tienen validación web. Y esos son los tres tipos fundamentalmente. Yo te quería hacer una pregunta respecto al diseño de primers por ahí para otro tipo de tecnologías como pueden ser, por ejemplo, una PCR real-time o la PCR, por ejemplo, que vas a hablar de detección de alelo específico por la variación en el sumo 3' de los primers. En estos casos, sé que hay herramientas disponibles online, como por ejemplo, se puede recurrir quizás a un primer blast para ver si pegan regiones de genoma humano, por ejemplo, o si pegan más de una región, o ver las características del primer con algunas herramientas de algunos proveedores como IDT, que tienen un software que te permite el análisis de eso, pero quería preguntarte si ustedes recurren a esas herramientas o información que ustedes puedan tener en el laboratorio, como de, por ejemplo, chequear que no formen dímeros, pero in vitro más que in cítrico. Hay que hacer las dos cosas. Si se diseña un primer desde el inicio, hay que utilizar una herramienta de informática sí o sí, para hacer el diseño en sílico. Y hay muchas, por supuesto, primer 3, oligo. Y acá se busca que cumpla con determinadas características. Y dependiendo del ensayo. Y también las ondas, si se va a hacer real time, son muy importantes en el diseño. Y como sabemos, un contenido de guanina citosina, el tamaño. Es muy importante. Y saber, incluso regiones que no queremos amplificar o que están en el genoma humano, es muy importante definirlas primero. Antes se hacía simplemente manualmente y aplicando estas características de una manera artesanal. Hoy en día eso se hace sí o sí con herramientas in sílico. Y lo normal, lo recomendado es tener varias parejas candidatas por estos parámetros. Por ejemplo, LIGO da un parámetro que es Primer Efficiency, que depende de los heteroduplex que se forman, de la estabilidad de los heteroduplex, te da la eficiencia con que va a ocurrir el priming de los cebadores. Y basado en ese score y en otras características, uno puede diseñar varios candidatos. Es decir, comprar 3 parejas de primer diferentes, por ejemplo, y cuando lleguen al laboratorio hacer un análisis de las 3, ya evaluando la temperatura melting, que también ya uno tiene más o menos la idea, pero tiene que precisar ya si va a hacer un ensayo de PCR, la temperatura de alineamiento, determinadas cosas y por supuesto si fue dímer o de primer o no. De todas formas eso se minimiza mucho con un buen diseño in sílico, pero siempre después en el laboratorio hay que chequear las parejas y de esas parejas candidatas entonces seleccionar una. Eso sería en condiciones ideales lo recomendado. Y en estos casos también supongo que más allá de la elección del primer y demás, después se va a tener que poner a punto también el método, ¿no? De optimizar el método para que ese primer funcione quizás dentro de las condiciones reales del laboratorio, se invita. Sí, ahí es muy importante conocer la tecnología, manejar la tecnología, porque
para la optimización del ensayo es muy importante conocer cómo afectan. Hoy en día se compran mixes donde, por ejemplo, el cofactor que es el cloruro de magnesio es muy importante, puede variar o no porque está optimizado. Pero hay distintos parámetros. El parámetro más importante que sería clave en un diseño de PCR es la temperatura de alineamiento. Es muy crítico. Y luego está toda la concentración de primers. Cuando queremos aumentar la sensibilidad, aumentar la especificidad, nos manejamos con la temperatura de alineamiento. Por ejemplo, a mayor temperatura, cuando se diseñan primers con alta temperatura melting, entonces podemos establecer un PCR que tenga una alta temperatura de alineamiento y con eso vamos a minimizar mucho todas las interacciones inespecíficas. Y para no perder en sensibilidad, porque generalmente se contraponen en sensibilidad y especificidad, entonces tenemos que manejar bien la concentración de primers, la concentración del ADN molde, los ciclos del proceso. Entonces hay que manejar eso. Acá Berenice pregunta si los laboratorios tienen que contar con equipo de personal para calidad o simplemente los integrantes del equipo buscan empezar con las certificaciones para calificar. Lo ideal es que haya personas dedicadas al tema de calidad. El tema de calidad consume mucho tiempo, pero mucho tiempo. Entonces, a veces es una carga la calidad tan grande que el trabajo se hace muy complejo, porque hay que hacer tareas de calidad más las tareas del servicio, de la rutina y de la clínica. Entonces, y además, la calidad es una especialidad. Para hacerla bien es bueno personas que sean especialistas en este tema, y lo bueno es que haya una buena comunicación, que se puedan entender de un lado y del otro, del que está en la mesada con el que hace calidad y que vayan armoniosamente. Si es un laboratorio pequeño, bueno, entonces serán multitarea, ¿no? Pero ya cuando crece la escala, sí, debe haber todo un conjunto de personas dedicadas a la calidad. A ver, nos preguntan, querían consultar por los controles, que si bien están los controles como CAP o MQN que mencionabas, si es válido usar controles internos. Sí, hay que usar controles internos también. Los controles externos son, como parte de la validación, son el último punto, son el control externo de la calidad. Es la manera en la cual nos medimos con el mundo, porque a nosotros, y digo el mundo literal, es decir, a nosotros nos puede parecer que todo está bien y de pronto, gracias a estos programas de proficiency, vemos que hay variantes que no estamos detectando, encontramos errores, porque estamos haciendo ensayos con pares que son de escala internacional. Entonces, eso brinda una confianza tremenda. Pero esos controles se hacen cada 6 meses, una vez al año, o 3 veces al año. Entonces, ¿cómo se trabaja en el laboratorio? Con controles internos. Y hay toda una diversidad de controles que tiene que tener cada ensayo, cada vez que se hace un ensayo, y controles que se hacen en ciertos momentos, pero generalmente son controles, en el caso de PCR y estos ensayos moleculares, son controles positivos, controles negativos, controles que no tengan, que se llaman non-template controls, que lo que van es a ver si hay contaminación entre muestras o contaminación que se arrastra de días anteriores, se llama carryover contamination. Y si son ensayos genéticos, es bueno tener un control wild type, un control heterocigoto mutado o heterocigoto wild type para poder ver si estamos detectando todas las variantes. Entonces deben estar representados esos controles en las pruebas que hacemos. Y después hay controles internos para ver si hay inhibición de la PCR, que como ustedes saben son genes que están presentes de forma ubicua y que tienen un alto número de copias, y entonces para saber que no hay inhibición y que el resultado negativo no se debe o parcialmente negativo es porque no hay una inhibición en la PCR. Claro, entonces ahí tenemos que tener todo ese sistema que son controles internos nuestros. Sí. Pensando en esto de la necesidad de controlar cada una de las etapas, entiendo que también muchas veces puede ser complicado porque
si son, por ejemplo, enfermedades poco frecuentes de las cuales no se dispone por ahí de material de referencia, es difícil hacer un control de la búsqueda de, no sé, de cierta variante, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Es lo que explicaba del concepto de ongoing validation, que quiere decir las variantes poco frecuentes no tienen por qué estar presentes en la validación. Eso es comprensible, es aceptable. Entonces lo que se habla es de validación en curso. Quiere decir, vamos a implementar el ensayo con las variantes que son más frecuentes que tenemos, y en la medida que lo vamos a implementar, vamos ajustando esos parámetros de la validación en la medida que vamos ampliando el número de muestras, porque estamos con el ensayo ya implementado y se trabaja y se entiende que es una validación que está en curso. Esa validación cuenta como válida siempre y cuando se vaya documentando de forma correcta, ¿verdad? Todo tiene que estar bien documentado, registrado, perfectamente registrado, documentado, y con todos estos controles que hablamos. Y de esa manera, pues el propio desarrollo del ensayo nos va a hacer que la validación se vaya haciendo más rica y más rica en el tiempo. Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, ahí estoy viendo, dice, bueno, buenas tardes. ¿Los laboratorios de biología molecular acreditan por medio de la ISO 17025? Los laboratorios de biología, sí, los laboratorios de biología molecular tienen la ISO 9001, que es de calidad, y ahí hay distintas normas. Una es la ISO 1925, y tenemos también normas que son para proficiency testing, que se aplican en determinados casos, y si eso es para certificación, no para acreditación. Para acreditación se utiliza el CAP. Esto es para certificación de pruebas específicas, que es cuando se certifica que una determinada prueba cumple todo lo que está en la norma, de paso a paso. Entonces se certifica el ensayo, la prueba. Sí. 17025, sí. Bueno, últimas preguntas que tenemos acá. A ver, dicen, ¿qué programas usan para hacer el incílico? Oligo. Hay distintos oligos. Hay oligos que son de pago y otros que son versiones que son gratuitas, pero que, claro, no son iguales. Creo que el oligo 6 es muy bueno. Y después está el Primer 3. El BLAST también, el BLAST para hacer PCR en sílico se puede utilizar, el Primer 3 es muy utilizado. Y tenemos otra. Dice, con respecto a las nuevas tecnologías como el nanopor, donde incluye mucho trabajo de mesada y demás, ¿se puede decir que son metodologías más confiables o que se obtiene mejor calidad? Nanopor NGS se refiere. Hoy en día la tecnología de secuenciación NGS, si bien existe la tecnología de nanopor, para las aplicaciones clínicas se divide en dos grandes grupos, Illumina y Thermo Fisher. Y las otras son alternativas que están en desarrollo, que son muy promisorias, pero que todavía no tienen la aplicación clínica de estos dos grandes gigantes, ¿no? Que uno se basa en semiconductores en la secuenciación, y el otro se basa en clusterización y detección de imágenes, ¿no? Y ahí se complementan en algunos casos enriquecimiento por amplicones o enriquecimiento por captura por sondas, y ahí ya, dependiendo de eso, de cómo se produce el enriquecimiento y cómo se produce la tecnología de secuenciación, se agrupan así en, digamos, Illumina y Thermo Fisher. Yo tengo una pregunta para hacerte, es si a medida que que la tecnología de NGS ya se fue instaurando un poco más en la aplicación clínica, se ha visto que tiene un buen desempeño, incluso se han desarrollado una mayor cantidad de herramientas bioinformáticas, si sigue existiendo la necesidad de confirmar algunas de estas variantes que se encuentran con técnicas como gold standard, como podría ser el SAME, o si ya se puede prescindir de eso cuando se tienen buenas lecturas, por ejemplo, en una secuenciación. Esa es una muy buena pregunta.
Depende de la validación también. Si, si por ejemplo, por ejemplo, depende de cómo haya dado la validación. Si vemos que hay problemas de falso positivo, falso negativo a lo largo de la validación y no es óptima, entonces sabemos que tenemos que hacer confirmación de las variantes que no tienen buena sensibilidad y especificidad. Estamos obligados a hacerlo. Si por el contrario, en la validación se ve que hay un 100% de precisión para la detección de diferentes tipos de variantes, entonces no es necesario hacer pruebas de confirmación. Hay casos que, por ejemplo, para la detección de cambios estructurales, como pueden ser cambios en el número de copias, hoy en día los pipelines bioinformáticos, hay pipelines bioinformáticos que están, y con inteligencia artificial inclusive, muy dirigidos a poder detectar cambios en el número de copias. Entonces, generalmente el valor predictivo de un resultado negativo es muy alto. Es decir, si no detectas un copy number variation, no está. Pero si lo detectas, sí tienes que confirmarlo por MPLA. Es decir, el positivo se confirma, el negativo se acepta como, eso para el caso de SNV, esa es una regla bastante universal. Y ya después, para las diferentes SNV, si se ha sido robusto, si tiene muy buena sensibilidad y especificidad, no es necesaria la confirmación. Depende de cuáles son cuál es el desempeño del ensayo. Bueno, gracias de nuevo, Kidi, por la predisposición, por haber dado esta charla que, como te había dicho al principio, abarcó un montón de temas y los pudimos ir viendo, aunque obviamente entendemos que son bastante complejos y que cada uno, como dijiste, incluso la calidad requiere de mucha atención y justamente de gente que dedique tiempo a este sector. Así que te volvemos a agradecer de nuevo por haber participado. Esperamos que hayan disfrutado de esta charla y los volvemos a ver la próxima. Adiós.